Aquí Dread Shock. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante polémico dentro de la serie Shingeki no Kyojin. Y no es tanto para hablar de los chips. Lamentablemente me gustaría no hablar tanto de este tema, pero la gran mayoría de los errores que se ven en esta serie es con respecto a los chips. Y debido a que en su arco final, o en el final en sí, el autor busca resolver todo con un chip. Lo cual fue algo malo, pero no es tanto hablar de los chips por hablar de chip o quién debió haber quedado con la pareja o algo. De hecho no es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, sino para hacer un análisis más a fondo y directo con respecto al embarazo de Historia y de una duda que a los fans se han debatido bastante tiempo. Y es que la actitud de Eren con respecto a este embarazo, o sea, antes de que Historia se embarazara, y la actitud de esta por haber propuesto su embarazo. También tenemos que analizar justamente uno de los puntos cruciales y es algo que ya yo me había dado cuenta justamente al ver el capítulo 130, cosa que algunos fans todavía no logran interpretar bien y me parece un error, ya que la verdad puede que ellos lo hagan por tener miedo a interpretarlo de una manera que debería ser la más acorde, pero de todas maneras no voy a usar esa palabra para definir todo este momento, simplemente vamos a analizar esos puntos. Así que lo voy a analizar en tres partes. Bueno, en realidad vendrían siendo dos, pero como la segunda parte se divide en la actitud de Historia y de Eren, voy a decírselos así en reversa. La primera parte vendría siendo justamente lo que tiene que conlleva a ese embarazo, es decir, el valor estratégico que no tuvo. Si ustedes ya se vieron en Wano Requiem, ustedes pudieron haber visto unas teorías que tienen que vendrían siendo la lámpara y la manzana. Justamente ahí también sale esta idea. Pero yo ya lo había interpretado mucho antes de haber visto este video. Y no lo digo para presumir, es algo que está claro como el agua en este aspecto, y ya les voy a explicar por qué. Ahora bien, esta explicación me puede ir muy larga, así que no voy a durar más tiempo con esta intro, así que voy a comenzar. Muy bien, el embarazo de Historia. Ya para muchos al final de ver el Shingeki no Kyojin, este embarazo termina siendo para muchos un clickbait. Como sabemos, Hajime Isayama, no sé si con algún motivo o si en realidad tuvo estas intenciones, sacó la viñeta final en la que vemos a un hombre cargando un bebé. Esto creó una expectativa, ya que justamente el personaje de Historia termina embarazándose. En este sentido, tengo que decirlo de esta forma, el embarazo de Historia se convirtió en un MacGuffin. ¿Qué es un MacGuffin? Un MacGuffin es un tipo de plot device. Para que entiendan, un plot device es algo que hace que la trama gire o que va haciendo que la trama recorra. Justamente Cartoon Network sacó en su tiempo, toda su serie sacaron un episodio dedicado a un MacGuffin. La mejor explicación la tienen los Jóvenes Titanes. De manera pueden buscarlo en Wikipedia y pueden ver los Jóvenes Titanes si quieren, justamente ese episodio que se llama MacGuffin. Un MacGuffin puede ser cualquier cosa, no importa, es solamente algo que lleva a la trama. Lo interesante o lo importante o lo que crea la expectativa es el contenido o el contenido de ese MacGuffin. Si es una maleta, lo que nos importará o lo que mantendrá al espectador es saber el contenido de dicha maleta. Para darles un ejemplo, pero también les voy a dar un ejemplo más que todos conocemos. Dragon Ball. Las esferas del dragón son un MacGuffin. De hecho, toda la serie gira en torno a ese MacGuffin. Pero la expectativa no es tanto el poder o lo maravilloso que son las esferas, sino el deseo que la persona que las quiere reunir quiere hacer realidad. Esa es la prueba fehaciente o la mejor descripción de un MacGuffin. En este caso, el embarazo de Historia es un MacGuffin, no tanto por el bebé que vaya a nacer, sino por el padre de dicho bebé. Lamentablemente, en muchas series que se utiliza este recurso, este tipo de plot device, hay varios plot device, se los contaría, pero no es un video en el que quiera centrarme en eso. Volviendo, en las series que se implementa un plot device o este tipo de MacGuffin, por lo general nunca se revela realmente el contenido de dicha caja o de dicho objeto o algo así. Eso depende del escritor, simplemente crea la expectativa y obviamente los fans se frustran o los espectadores se frustran si no se revela el contenido o algo por el estilo. En el caso del embarazo de Historia, simplemente lo que creó la expectativa fue el padre. Y lo peor de todo es que Hajime Isayama pone situaciones en las que pone a Eren junto con Historia incluso antes de que ella se embarazara, justamente en el episodio 130. Lamentablemente el episodio 130, aunque
es un poco esclarecedor con respecto a lo de su embarazo. Ya muchos ya se estaban confirmando, entre comillas, las teorías con respecto a que Eren llegase a ser el padre. Viene una revelación muy interesante, y es que el embarazo de Historia no tenía ningún valor estratégico. Como ya saben muchos fans, el embarazo de Historia se nos había dicho con motivo para poder preservar a la isla. Lamentablemente en este sentido, o más bien en este punto de la historia, ella tenía que embarazarse después de obtener al titán bestia, es decir, después de desayunarse a Zeke, pero se embarazó antes. Según lo que vemos en la conversación de Eren y Historia, su embarazo sirvió para distraer a los policías, aunque ella tuvo otras opciones, no era necesario que se embarazara. De todas maneras, como ya dije, no era tampoco, para ser más rotundo que su embarazo no era necesario, estaba el vino. Es algo que los fans no entienden, pero el vino ya cubría a Zeke Yeager. Para que vean que este embarazo es demasiado irrelevante, también les voy a dar una explicación de predestinación junto con lo de guión. Imaginemos que Historia no se embarazó. Veamos el capítulo en el que Levi empieza a perseguir a Zeke. Justamente Levi tiene una conversación con los soldados y de hacer de cuenta y en el diálogo original en la que Historia está embarazada, estos se preocupan por la situación de esta y reniegan la resolución de Levi de hacer de que Historia se coma a su bebé en ese estado. Perdón, se coma a Zeke en ese estado. Ay Dios, tengo que pensar bien esto. Aunque a Levi le va de madres todo eso y decide que a Zeke se lo coma un titán que encuentre por ahí. De Historia no estar embarazada hubiese transcurrido igual. Igual Levi tendría que ir a buscar a Zeke en ese instante para prepararlo para que Historia se lo desayune. Ahora ustedes pueden decir, quizás si Historia no hubiese estado embarazada, lo hubiesen amarrado de una vez. La verdad no, ya que actuaron con cautela. No hubiese sido muy distinto si Historia estuviese o no embarazada en esas situaciones. Eso también es una prueba de predestinación. Todo hubiese transcurrido igual estando ella embarazada, ¿o no? Así es como funciona la predestinación. Demuestra de que dicho embarazo era algo secundario. Todo hubiese transcurrido tal cual como lo vimos en la serie original, aún sin el embarazo. Bueno, con el embarazo. Todo hubiese ocurrido igual. Ahora bien, un punto muy crucial, ya habiendo entendido que su embarazo prácticamente era algo opcional, que no era obligatorio que ella cometiera, viene la pregunta más importante. ¿Por qué Historia hace esa proposición y por qué Eren le dice a Historia su malvado plan? Lo digo así porque me parece más gracioso. En primer lugar, en ambos casos, tanto en el caso de Eren como en la Historia, como ya lo dije anteriormente, es irrelevante. Eren no tenía que decirle su malvado plan a Historia. No había razón para decírselo, teniendo en cuenta ya había tenido una conversación anterior con Yelena y ella ya sabía lo del vino, y Eren ya sabía lo del vino juntos con Floch. Ya la seguridad de Historia estaba resguardada por inconsciencia de Yelena, ya que el objetivo no era tanto la situación de Historia, sino más bien proteger a Zeke. Ahora bien, ¿por qué Eren le dice a Historia? No lo sé. Teniendo en cuenta, aquí hay una mala interpretación de lo que hacen de los fans, teniendo en cuenta de que justamente cuando Eren le dice su plan a Historia, lo hace para, por decirlo así, hacerla cómplice de la situación. Lamentablemente aquí hay un problema y algo incoherente con el personaje de parte de esta interpretación de los fans. Sinceramente, el hacer ver a Historia como cómplice al mencionar que es la peor chica, y recordarle esa situación y hacerla de cierta forma culpable de haber salvado a Eren en ese sentido, sinceramente es una forma de persuasión. Y también se puede traducir como una forma de manipulación, es decir, en otras palabras, es una forma de control. Y eso es inherente o incoherente con la personalidad del personaje de Eren Yeager, teniendo en cuenta la personalidad anarquista del mismo. El anarquismo es una especie de idea de tipo política, en la cual se puede suponer o se puede decir que es un gran exceso de libertad, eliminando todo tipo de gobierno. Pero solamente lo vamos a dejar en una personalidad anarquista centrada únicamente en la libertad. Ahora bien, volviendo, y ya sabemos lo obsesionado que está Eren con la libertad, el tan siquiera hecho de persuadir, manipular o hacer culpable a Historia es una forma de control. Y Eren está en contra de obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Lo que está haciendo Eren realmente, viendo sus palabras anteriores a llegar a esa conclusión, Eren no quiere que Historia siga el plan de la policía para que ella no siga el mismo ciclo de muerte que tenía su familia anterior. Ahí Eren está demostrando un interés por querer protegerla. No lo veamos como algo romántico, sino como algo fraterno, vamos a decirlo así, en un sentido de amistad, para no llevar con esa palabra
que está buena esta serie. Cuando él dice que es la peor chica y que puede hacerlo, no se está refiriendo tanto a la culpabilidad de que ella hayase salvado a Eren en el pasado. Lo dice por la fortaleza que ella demostró en esa situación, ya que a diferencia de Mikasa, Historia Reis tiene una gran fortaleza mental y psíquica, en un sentido de emocional. Contrario al personaje androcéntrico de Mikasa, debido a que ella es fuerte físicamente, pero en cuanto a emociones no lo es tanto. La fuerza emocional es más algo femenino, ya que las mujeres psicológicamente son más fuertes en esa emocional y psíquica que los hombres, mientras que los hombres son más fuertes físicamente pero débiles emocionalmente, lo cual es bastante irónico. Teniendo en cuenta, Hajime Isayama diseñó a Mikasa para que fuese fuerte físicamente y que no quería que el personaje de Mikasa fuese como las chicas que solamente sirven para apoyo emocional del protagonista. Irónicamente, repitiendo esta palabra, después de terminar el plot de Historia se terminaría convirtiendo en ese tipo de personajes, pero el autor habría mencionado de que Historia se convertiría en uno de sus personajes favoritos, lo cual el autor entendió algo que es muy subestimado en la cultura actualmente. O sea, para nosotros y toda la cultura. Y es que este tipo de personajes, aunque no tengan algún valor físico o de acción, tienen un valor en la trama. Vendría siendo de una forma más pasiva, pero tienen un valor en cuanto al curso de la misma. Siendo así, son las ideas de Historia las que hacen de que Eren se retracte de ser comido por el papá de esta. En otras palabras, las ideas de Historia sirven para el curso político, por decirlo de alguna manera, en la trama, al igual como el personaje de Armin. Cosa contraria a Mikasa, porque ella solamente sirve para matar. En cuanto a valor, a algún valor en la trama que se tenga que ver con palabras, Mikasa no sirve. Lo siento, pero eso es la verdad. En el caso del personaje de Mikasa. Volviendo a donde nos compete, cuando Eren menciona eso, deja en claro de que Historia Reis tiene la fortaleza de aguantar dichos pecados, ya que la demostró antes y lo puede hacer ahora, lo que indica un gran respeto que siente el personaje por esta. Ahora bien, Eren está demostrándole a Historia una fuerte preocupación por su situación y le está confesando su plan para decirle de alguna manera de que hay una posibilidad de seguir viviendo. Lo extraño aquí es que Eren no debió haberle dicho este plan a ella en primer lugar. Teniendo en cuenta, si podemos analizar todo el contexto, en ningún momento Eren mencionó que Historia se embarazara. De hecho, dio dos ideas más razonables, que vendrían siendo el huir y el confrontar a los sujetos. El huir podría traer ciertas consecuencias si ella huía con Eren. Para dar un ejemplo, simplemente eso la haría cómplice del mismo y haría que la isla se alarmara demasiado. La otra sería confrontarlos. Pero Historia no optó por confrontarlos y escogió una idea pasiva, una idea que iba fuera de lugar, teniendo en cuenta en las palabras de Historia, ella dice, ¿y si me embarazo? Que es una forma de propuesta, solamente le está plantando a Eren la idea de embarazarse, más no podemos suponer que no se la está sugiriendo a él, o le está proponiendo a él que la embarace. Porque no es directo, solamente le estoy diciendo, ¿qué tal si me embarazo? Ahí podríamos suponer que fue lo que podría haber respondido a Eren. Si Eren dice, ok, puedes embarazarte, pero hasta ahí. Lo demás queda libre interpretación porque no se puede ver mucho más de eso. Y aquí llegamos a una encrucijada que no podemos resolver simplemente. Porque Eren le dice a Historia que prácticamente es su malvado plan. Y porque Historia llega y sale con lo del embarazo. ¿Qué ocurre ahí? ¿O qué nos está presentando el autor? ¿Cuál es la motivación lógica de cada uno? Para no usar tanto lo de la teoría de la manzana y la lámpara, ellos ponen un punto, pero no es que lo vaya a utilizar tanto porque esta es mi teoría o esta es mi idea, simplemente lo estoy planteando para que ustedes lo vayan analizando. De hecho, hay una sola respuesta lógica para que ambos personajes den esas ideas a dichos personajes, y es a una correlación que se ha ido viendo en la serie de Shingeki no Kyojin, nos guste o no. No voy a hacer uso de esa palabra porque es la única respuesta lógica, pero es algo que ustedes tienen que analizar y ver qué razón tenía de todo esto. En mi opinión es la única respuesta lógica. Ahora bien, es lógico entre lo absurdo, eso está claro, pero viendo todo cómo circuló en retrospectiva es lo más sencillo de pensar, porque si hay algo está muy claro en esa teoría de la lámpara y la manzana, algo que también había pensado, el único personaje que terminó bien parado en toda la situación de Shingeki no Kyojin, o al que el guión mejor trató, fue el personaje de Historia Reis,
Ciertamente, tengo que decir que muchos fans, al momento cuando Eren despierta a los titanes, estaban preocupados por la situación de esta, porque los titanes podrían aplastar el sitio en donde está. Pero yo ya sabía que eso no iba a pasar, porque en mi mente, Eren es el padre de dicho bebé, y por lo cual él no dejaría que nada le pasara a Historia. Y así fue, Historia no le pasó nada. De hecho, los titanes se fueron en fila y pudieron haber ignorado tranquilamente la granja en la que ella se estaba hospedando, cosa que en la cual yo ya tenía razón. En este punto, lo más verídico en todo esto, y que es algo irrefutable incluso para mí, es que Eren estuvo protegiendo a Historia incluso hasta el final, teniendo en cuenta, o para hacerlo un poco más claro, Eren en ningún momento mencionó a Historia, cuando en realidad él la había involucrado anteriormente. No voy a negarlo, cuando le cuentas tu plan a alguien la haces cómplice y la haces parte de esto, aún así que este no haga nada. Hay un dicho que dice, es tan culpable el que le agarra la pata a la vaca como el que la mata. Y eso es lo que ocurre con Historia Reiss. No sé si ella participó más o ayudó a Floch pero bueno, eso también se ve en aspectos del final. Ten en cuenta, como ya dije, Eren no mencionó a Historia ni tampoco dice su nombre. Incluso antes de morir tampoco le dice a Armin que Historia sabía de sus planes. No sé si se va a cambiar en el anime, pero en el manga él no menciona Historia. De esta forma también después en el final podemos ver que los Jaegeristas se convirtieron en una cuarta facción, que vendrían conformando el ejército. Entonces, Historia, como era la única de los altos mandos que sobrevivió, fue quien los anexionó como una fuerza parte de las fuerzas militares de Paradise. Lo que es muy curioso, como ya lo he dicho anteriormente, los Jaegeristas nunca planearon o nunca plantaron una idea de qué van a hacer con la reina, para darle todo el poder a Eren. De hecho, en ningún momento los Jaegeristas mencionan a Historia o qué le van a hacer con ella. Teniendo en cuenta, como ya lo he dicho reiteradas veces, Eren protegía mucho a Historia, lo cual obviamente los Jaegeristas no podrían hacerle nada al personaje de Historia, porque su líder obviamente la estaba protegiendo. Algo recurrente en la serie de Shingeki no Kyojin, e incluso Jin lo menciona, Eren no quería sacrificar a Historia. Es por eso que mucha gente tiene este problema con el final, porque justamente la construcción en la cual va esto simplemente contradice la resolución en un sentido también con las palabras que dice Eren. Voy a ser francos en este sentido, y voy a ser bastante franco que es primera vez que me pasa viendo un anime, o una serie de ficción como tal. Siento que Eren está mintiendo. No es tanto que me parezca forzado, sino que siento que está mintiendo. Es mucho decirlo porque Eren no existe. Ahora que me dé esa sensación de que el tipo está mintiendo, es algo significativo con todo lo que hemos visto de la construcción del personaje, por lo cual a muchos les molesta porque esa conclusión o esa actitud es incoherente con lo que vimos anteriormente. Entonces podríamos estar diciendo que Eren le está mintiendo a Armin. Habrían buenas razones de que Armin no se entere de la relación con Historia, y al no enterarse con la relación con Historia tampoco sabría que ese hijo que ella tiene es de él. De esta forma no habría ningún tipo de rencor hacia ella. Teniendo en cuenta, en el otro mundo, en Shingeki no Kyojin High School, pese a que Historia hizo algo para tratar de marginar a Eren, a la final ese acto que ella hizo se le terminó devolviendo. Eren, en vista de la situación de Historia, se echa la culpa, lo cual es muy curioso que veamos esto y se puede analizar de esta manera esta parte del final, que Eren se atribuye toda la culpa para de alguna manera quitarle o eliminar a Historia de la ecuación. Ahora bien, si no saben la gente que Eren termina siendo el padre de ese bebé, simplemente está también protegiendo al bebé porque quedó un 80% de la población. Bueno, menos del 80%, vendrían siendo un 20% de población, que obviamente se iban a reproducir como conejos y quedaría el odio. Y obviamente a quien terminarían odiando sería la hija del demonio, el engendro del demonio, por decirlo de esta forma. Ese es el análisis que yo hago, y para dar un sentido a todo lo que dice Eren al final. Con respecto a mi casa, también, después de que salió el final extendido, simplemente te da a entender, cuando lo miras en retrospectiva, de que es completamente estúpido el confirmar el enemigo. No es tanto porque me molesten los chips o algo. De todas maneras, este chip me molestaba, pero no tanto para odiar a mi casa. Me molestaba porque estaba cansado de que el protagonista siempre quedara con la primera chica que le pone. Lo que me molesta realmente es que esta es la forma de construcción de chip más floja de todo el libro, la más fácil y la más sencilla, aún así te queda forzado. Es algo que me molesta bastante, teniendo en cuenta si a la final iba a morir Eren y mi casa se iba a terminar casando con Jin. ¿Por qué confirmarlo? No tiene sentido de este punto. Es casi como tener el vaso medio vacío. Ahora bien, si ustedes me dicen que hubiese pasado lo mismo con Historia y que Historia no iba a quedar con Eren, a la final yo ya lo sabía. Yo sabía que Eren iba a morir. No me interesaba que se quedara con él, porque era estúpido que eso pasara.
Eren iba a matar a muchas personas, sería incoherente de que Eren sobreviviera al final, al menos que este tuviese un final bastante oscuro, para no decir malo, Eren matase a todos sus amigos, ahí sí, pero de resto no. De todas maneras, el punto de aquí es que Eren ya habría dejado una semilla. Eso estaba bien en mi opinión. Habría vivido una especie de minuto de felicidad antes de morir, la persona que más querida. Así es como yo lo vi. Así queda bastante perfecto, teniendo en cuenta que también se adecua con muchas frases que se ven en la historia. Por ejemplo, lo que dice Eren Kruger: un rey que no defiende a su nación o que no defiende a su gente no puede ser llamado rey. Sumándole lo que dice Reiner, que querían ver no solo al destruir la muralla, ver la reacción del rey de los muros y buscar al titán fundador. Curiosamente, ¿qué lograron? Molestar a Eren, y Eren terminaría heredando el titán de ataque y el titán fundador. Quien obtenga este titán se vendría convirtiendo en el rey de las murallas, y ellos molestaron a Eren, teniendo en cuenta, sumándole el hecho de que Eren terminase teniendo una relación con Historia, termina contradiciendo lo que dice Willy Tibur, de llamar a Eren como usurpador, pero en realidad vendría siendo el rey legítimo de la historia de Shingeki no Kyojin, por haberse casado con Krista, haber tenido una relación con esta, cumpliendo todo lo que dice Eren Kruger. Se los estoy diciendo, todo calza con la perfección, con el guión. Todo lo que estamos viendo da una especie de construcción perfecta. La obra iba bien, lo estoy diciendo, tengo pocas quejas con Shingeki no Kyojin, mi única queja es el final. De hecho, la lucigenia y que Falcon vuele no me molestan tanto, de hecho me gusta que lo de la lucigenia sea un misterio, porque obviamente no se iba a resolver en esta serie, ya iba a terminar. Lo de Falcon creo que sí debió haber tenido un poquito de trabajo, pero no me molesta tanto, porque obviamente los buenos tenían que ganar de alguna manera. Es un plot device que me gustó en cierta forma. Malo fue la resolución después, cuando salieron los titanes de las vidas pasadas a ayudar a Zeke Yeager y a Armin. Cuando Mikasa resuelve todo, eso me pareció ya ahí forzado. Eso es lo que no le perdono a la serie. Bueno, ya alargué demasiado esta parte. Solamente tengo que decir, analicen bien este punto. Díganme qué piensan, qué ocurrió aquí, qué pudo haber tomado la decisión a estos personajes para que tomasen cada uno estas decisiones. Denme sus ideas, las podemos analizar en sana paz. Si te gusta leer en Mika, me gustaría saber tu opinión, claro, sin insultarme, al punto de vista que les estoy planteando aquí. Mi objetivo no es llevarme mal con ustedes, simplemente quiero que analicen y que me den una explicación lógica. Porque lo menos que no me gusta es ser repetitivo con un tema. Siento que he explotado mucho este tema, no tanto por lo de los chips, sino por el error garrafal que hace el autor. Bueno, aquí Dreadshock. No se le olviden comentar, suscribirse, dar like, compartir este video y seguirme en Instagram. Aquí Dreadshock, nos vemos.